Victoria del Club Atlético Independiente en esta Copa de la Liga Apertura 2-1 frente a Sarmiento. En líneas generales fue un muy buen partido de Independiente, donde tuvo chance de gol, tuvo control de la pelota, no sufrió más allá del gol que termina llegando de los 12 pasos. Capaz lo único criticable fue el no haberlo cerrado antes. El partido estaba 2-0, ya podía haber estado 3-0 tranquilamente. Independiente por momentos incluso sobró las jugadas. Así que esto que pasó, que terminó siendo corto el resultado, donde se mereció incluso golear, va a servir de aprendizaje para lo que se viene. Si esto se vuelve a repetir, donde Independiente va 2-0 a los 50 minutos, donde hay mucha diferencia de un equipo con el otro, incluso ya del 2-0 Sarmiento ya se veía perdedor. Pero bueno, empezando por el principio, el equipo que puso Bacari hoy es el mismo al amistoso frente a Defensor Sporting. El único refuerzo titular fue Sebastián Valdés, que hoy sí tuvo un muy buen partido, por lo menos mejor a lo que vimos en el amistoso, donde ya muchos lo estaban criticando y yo decía, calma, es un amistoso, era el primer partido, no vamos a sacar conclusiones en un partido que no importaba, que no era por puntos, y encima el estado del campo de juego que era un desastre. Hoy el Independiente tampoco estaba al 100%, pero sí estaba mucho mejor que aquel amistoso. El estado del campo de juego no es un dato menor, ya que Independiente en la mayoría de las jugadas se maneja por la pelota en el piso, depende de los centrales también en la salida, necesita que el estado de campo de juego esté en condiciones. El primer gol iba a llegar alrededor de los 10-15 minutos con una clarísima mano de Vigo. Lo único que podía hacer dudar era si era adentro o afuera del área. El sobrino de Beligoy, la verdad que no sé dónde no vio la mano, porque la vio absolutamente todo el mundo. El penal que iba a llegar tras una gran combinación entre Montiel y Tarcia. Algo que también se había visto en el amistoso fue que Montiel se cierra y hace el cambio de frente para Tarcia, producto de que Ábalos y Millán arrastran marcas hacia adentro del área, entonces despeja la zona izquierda tanto para Tarcia como para Sporle. Ábalos, que arrancó con el pie derecho, anotando ya sus primeros 2 goles en esta Copa de la Liga, dándole la victoria a Independiente. Un Ábalos que se vio muchísimo más enchufado. Me acuerdo que hace un año, en el debut frente a Independiente de Rivadavia, erraba hasta con el arco vacío. Ya esa Copa de la Liga había sido bastante floja la de Ábalos, ahora arranca con el pie derecho, siendo uno de los puntos más altos de Independiente más allá de los 2 goles. Creo que no hubo puntos flojos. Sporle, aún alternando buenas y malas, me parece que termina cerrando un buen partido, quien para mí estaba siendo uno de los puntos más flojos. Primera media hora donde Independiente tuvo el control total del partido y unos últimos 15 minutos sí un poco más flojos. Producto, yo creo, de la lesión de Montiel. La lesión de Montiel yo creo que terminó afectando al equipo. Montiel venía siendo una de las claves del partido porque todos los ataques estaban pasando por Montiel, tanto en cambiar de frente o dependiendo de alguna individualidad de él. Y terminó enfrenando el partido, terminó entrando Cabral haciendo su debut. Pensé que podía llegar a entrar Taborda, pero me parecía algo bastante raro de Bacari que haga debutar a un pibe en su primera convocatoria, sabiendo cómo es el trato de él con los juveniles. Y pasando al segundo tiempo, sí, ahí volvió el Independiente de la primera media hora. Gran gol de Independiente, que esto es con lo que hay que quedarse. Una gran triangulación por derecha entre Vera, Millán y Loyola. Gran partido también el de Millán, que poco a poco va agarrando más confianza, se va sentando en el equipo titular. Y la verdad que es un jugador con una calidad increíble para la corta edad que tiene. Lo más importante es que Millán entiende el juego, entiende cuándo hacer una pausa, entiende cuándo tiene que cubrir la pelota. Y eso, encima, entenderlo cuando no tiene ni siquiera 15 partidos en primera es un gran paso. Porque cuanto más partidos vaya teniendo encima, un mejor Millán se va a terminar viendo. Combinación Millán-Loyola y gran centro de Loyola para Ábalos. Mejor cabezazo que termina en gol, que al igual que en el penal termina pegando el travesaño y después ingresando en su totalidad. Y después un Independiente que se dedicó más a controlar la pelota, a, como dije, en algunos momentos sobrar incluso la jugada. Tuvo sus chances de gol, Ábalos, Tarcia, como dije, Loyola, Bacari. En la mitad del segundo tiempo, esos 20-22 minutos, iba a hacer 3 cambios. El equipo necesitaba un cambio de energía, llega el penal a favor de Sarmiento, donde después Magnin termina cambiando por gol, una ejecución muy parecida a la de Ábalos, fuerte al medio. Y yo creo que todos empezamos a hacernos la cabeza con que se venía el empate de Sarmiento, con que somos unos verdes bárbaros, que más allá de la victoria, en parte sí, porque no puede ser que a Independiente siempre le pase lo mismo, que no puedes cerrar el partido con un poco de tranquilidad. Estábamos jugando contra uno de los equipos más flojos de la Copa de la Liga, un nivel parecido al que enfrentamos con Defensor Sporting
en el amistoso. Bacari había cancelado después del gol de Sarmiento los 3 cambios. Para mí, igualmente los cambios se tenían que haber hecho porque Independiente necesitaba un cambio de energía, como dije. Terminó ingresando Galdames y después sí terminó ingresando sobre el final Angulo y Matías Jiménez. Angulo terminó entrando de extremo izquierdo y la verdad que en la poca participación que tuvo, la verdad que se nota una chispa distinta y la verdad que yo me quedé con ganas de ver más a Angulo. Hay que ver si en el próximo partido frente a Talleres en Córdoba termina siendo titular de lateral izquierdo o si termina sumando más minutos. Para mí ya merece ser titular, no por lo demostrado, sino porque Sportles me da mucha inseguridad y contra Talleres, un equipo muchísimo más preparado al desarmiento, muchísimo más complicado, donde te eleva a la vara, tenés que empezar a poner el equipo que uno cree que va a terminar siendo titular a lo largo de la Copa de la Liga. Yo creo que ante la lesión de Montiel también Cabral va a ser titular, que también termina redondeando un gran partido. Había entrado un poco flojo en el primer tiempo, pero bueno, producto de que había entrado en un partido ya caliente, él había entrado frío, no estaba preparado para ingresar y en un segundo tiempo ya empezó a acercarse a controlar la pelota, a juntar pases y también terminó cerrando un interesante partido. No tengo mucho más para decir. Independiente al fin y al cabo termina cerrando un gran debut, que era lo que se esperaba, que Independiente juegue bien al fútbol. El próximo partido frente a Talleres en Córdoba, yo creo que bueno, Cabral va a terminar siendo titular. Esperemos que también Angulo en lugar de Sportles. Miércoles a las 17 horas, ahí sí va a ser un partido más picante, porque sí, hoy Independiente hizo lo que tenía que hacer, que era ganar de local, pero ya, si queremos ver un Independiente competitivo, yo creo que Talleres ya es una buena medida para ver para qué está Independiente. Porque si hay algo que se le criticó a Independiente el año pasado es que ese buen nivel de local no se veía reflejado de visitante, así que esperemos que esto cambie pronto y así por lo menos empezar a ilusionarnos, que es lo que más quiere el hincha hoy por hoy.